Bueno, tenemos que empezar la clase de hoy. Hoy vamos a hacer una prueba de transmitirla, a ver qué salga la grabación de la clase, porque van a tener la opción de venir presencial o verla en Zoom si ustedes quieren. En realidad, yo les sugiero que vengan presencialmente, dada la posibilidad que tenemos, pero la clase la vamos a transmitir a España, entonces, de todas maneras la vamos a transmitir, entonces, si alguien decide verla por Zoom. Ahora, dado que la vamos a estar transmitiendo en vivo, voy a tratar de hacer las menos notas que yo pueda en el pizarrón precisamente, sino que voy a estar sentado y con el cursor voy a tratar de llamar su atención a alguna parte de las notas que sea de interés, para que no solo ustedes vean lo que estoy diciendo, sino la gente que está en la pantalla pues también lo pueda ver. Entonces, vamos a platicar de qué se trata este curso, la dinámica que vamos a seguir. Y me comenta el coordinador de estudios que muchos alumnos se quedaron sin poder inscribirse al curso. Entonces, si hay oyentes, la opción que nos dio el coordinador fue que sigan el curso por Zoom. Los videos que queden los voy subiendo a YouTube. Con oportunidad les voy a decir en dónde están para que puedan ir viendo los videos de las diferentes clases directamente en YouTube, y vamos a ir siguiendo el avance del curso así. Si tienen dudas, las vemos, digamos, en mi oficina para que puedan preparar el examen. Entonces, eso es para los oyentes. Me recomendaron que no parlemos demasiado con muchas personas porque hay ciertas reglas que tenemos que seguir por esto del COVID. Entonces, bueno, básicamente estas notas tienen como introducción de qué se trata el curso, cuáles son los objetivos, cuál es el temario, cómo se califica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la clase de hoy pues vamos a ir sobre esos temas. Y entonces, lo que les quiero decir es que es muy importante que tengan estas notas. Y ustedes dirán, y bueno, ¿yo de dónde voy a sacar estas notas? Voy a crear un enlace para el curso de estructuras de concreto con todo el material que necesitan para el curso. Entonces, yo les voy a escribir mañana. Yo tengo el correo de todos ustedes porque tengo su número de matrícula. Pues, teniendo el número de matrícula de ustedes, yo puedo generar su dirección de correo electrónico, mandarles el enlace y mandarles también, digamos, la liga, el enlace también para las transmisiones en vivo, por si así les conviene. Entonces, todo el material del curso está en versión electrónica. Ya una vez que lo bajen, lo platicamos con calma y vemos qué fue todo lo que recibieron, pero digamos, el archivo más importante es este, porque este tiene las notas del curso y tiene todas las instrucciones del curso. Entonces, el objetivo del curso dice que es entender el comportamiento de las estructuras de concreto reforzado ante distintos tipos de acciones. Básicamente, lo que vamos a hacer es aprender a diseñarlas por cargas gravitacionales, por peso propio y por las cargas vivas. Pero vamos a estar hablando algo de sismo, porque en Ciudad de México las estructuras de concreto tienen que diseñarse para tomar en cuenta el sismo. No es este es el curso donde se discute en detalle cómo se diseñan las estructuras contra sismo. El curso que corresponde a eso es ingeniería sísmica. Pero no podemos dar un curso de estructuras de concreto en Ciudad de México sin hacer alguna referencia al sismo. Entonces, así cuando sea relevante, vamos a estar hablando del sismo. Ahora, ¿qué implica diseñar estas estructuras? Pues dice que vamos a incluir el detallado del refuerzo. Dónde y cómo se pone el refuerzo longitudinal y dónde y cómo se pone el refuerzo transversal o los estribos. Y todo lo vamos a hacer de acuerdo a las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto vigentes en la Ciudad de México. En diferentes lugares del mundo, las normas son diferentes. Se parecen mucho, pero no son todas iguales.
Entonces vamos a aprender a diseñar conforme a las normas vigentes en la Ciudad de México, que son estas, las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto. Pero vamos a tener que hacer referencia continuamente a otras normas, como las de sismo, como las de viento, como las de acciones. Entonces, cuando llegue el momento, vamos a decir, mira, esta parte viene en aquellas otras normas. También vamos a recordar cosas que vimos en otros cursos, especialmente en el curso de elementos de concreto. Y ustedes dirán, pero bueno, en el curso de elementos de concreto aprendimos a diseñar. Y no aprendieron a diseñar en el curso de elementos de concreto. Aprendieron a establecer la capacidad resistente de un elemento de concreto. Pero el profesor les daba las dimensiones, les daba el armado, les decía cuántos estribos había. Ahora ustedes son los que tienen que establecer las dimensiones. Ustedes tienen que establecer el armado longitudinal y ustedes tienen que establecer los estribos. Y no solo de elementos barra, porque si se acuerdan en el curso de elementos nos concentrábamos en vigas y columnas. Pero cuando empezábamos ese curso decíamos que había unos elementos planos de concreto. Estamos parados encima de uno que son losas. También hay muros de concreto, también hay zapatas de concreto, entonces vamos a empezar a trabajar con esos elementos planos y cómo se integran junto con las vigas y las columnas para dar lugar a nuestras estructuras. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar el objetivo del curso? Perdón, porque siempre tengo esta opción de pararme, pero... A ver, entonces tenemos una unidad de introducción. Y vamos a hablar muchísimo, o vamos a recordar mucho de cómo empezó el curso de elementos de concreto reforzado. Porque es el mismo material y vamos a tener que tener en cuenta muchas cosas. Pues es el mismo material, tenemos que tener en mente las mismas cosas que teníamos al inicio del curso de elementos de concreto. Pero aquí, de repente, vamos a dar un cambio, porque en elementos de concreto llegamos hasta estimación de las demandas de resistencia. Entonces, hasta el 1.4, bueno, aquí está mal numerado, este debería ser 1.4, deberíamos llegar de forma muy similar a como lo vimos. Esto sería como un repaso, ¿no? Digamos que el curso de estructuras de concreto o lo diferente va a empezar a partir de 1.5, porque ahora vamos a hablar de cómo se dimensionan y arman los elementos estructurales de concreto. Eso nunca lo hicieron en el curso de elementos, pero esta es parte esencial de este curso. Y también vamos a hablar de los sistemas estructurales de concreto reforzado. Vamos a hablar en términos generales cuáles sistemas estructurales usamos y cómo se comportan. Y luego vamos a hacer mucho énfasis a lo que le llamamos marcos. Los marcos están compuestos por vigas y columnas. Es el sistema estructural que usamos más. Y entonces, aquí en 1.6 vamos a tener que hablar bastante de cómo se comportan las vigas y cómo se comportan las columnas, cómo son los diagramas de momentos, cómo son los diagramas de cortante, porque el dimensionado de los elementos de concreto tiene que estar hecho de tal manera que la resistencia en cualquier punto a lo largo del elemento de concreto sea mayor que la que estimamos con el diagrama de momentos o con el diagrama de cortantes. Entonces, en ese sentido, el diagrama de momentos que aprendieron a calcular en cursos anteriores se vuelve como el requerimiento de diseño, la necesidad de diseño. Eso es lo que la viga necesita resistir. Ahora ustedes tienen que entender cómo le hacen para que la viga en todo su largo, la columna en todo su largo, el muro en todo su largo, resista, porción por porción, resista las acciones de diseño. Bueno, entonces eso lo vamos a ver en la introducción. Las vigas, vamos a hacer un repaso, pues, va a ser muy rápido, pero vamos a hacer un repaso porque necesitan acordarse de todo lo que aprendieron de vigas en el curso de elementos de concreto. Era la unidad de flexión, si se acuerdan. Pero luego del repaso, ahora ustedes son responsables de dimensionar y de detallar. Entonces, después del repaso pasamos a lo que deben saber hacer en este curso y luego hacer varios ejemplos. Algo similar para las columnas. Vamos a hacer un repaso, pero resulta que en el caso de las columnas vimos algunas cosas que son importantes para el diseño, pero no todas. En este caso, no solo vamos a necesitar repasar lo que aprendimos en flexocompresión en el curso de elementos, sino vamos a tener que
aprender algunas cosas extras de una columna. Porque saben que no nos fijamos en elementos de concreto. ¿Se acuerdan que sacábamos un diagrama de interacción axial momento? Pero lo que nunca tomamos en cuenta es que una columna en el mundo real se puede pandear. Pues ahora vamos a introducir todo el tema de cómo se evita esos efectos posibles de pandeo en las columnas, cómo se toma en cuenta ese efecto para su diseño. Entonces, tenemos que repasar todo lo que aprendimos en el curso de elementos de concreto en cuanto a flexocompresión. Y luego vamos a introducir cómo se considera el posible pandeo o inestabilidad por pandeo de las columnas de concreto. Y una vez que integremos 3.2 y 3.3 con el repaso, ya podemos hablar de lo que queremos aprender en este curso, que es a dimensionar y a detallar columnas. Y una vez que hablemos de eso, nos vamos a hacer ejemplos. Luego vamos a hablar de ménsulas y vamos a entender que no todos los marcos de concreto se cuelan en sitio. En una de las dinámicas en las que los mexicanos somos muy buenos es en prefabricar los marcos de concreto. ¿Qué quiere decir? Que las columnas y las vigas se fabrican en un taller, no se cuelan en el sitio, se cuelan en el taller. Y ya que están fabricadas las columnas y las vigas, se llevan al campo y se montan. Pero ustedes podrán imaginar que cuando una viga se cuela directamente con una columna, pues es como el mismo concreto. Y entonces como que la viga queda pegada a la columna. Pero si son dos cosas, la viga se tiene que apoyar en la columna. Tiene que haber un soporte que reciba la viga. ¿Cómo se les ocurre que podría ser ese soporte? Imagínense, ya tienen fabricada la columna y ya tienen fabricada la viga. ¿Qué harían como para poder colgar la viga sobre la columna? ¿Qué opciones tendrían? ¿Qué me dicen? Deja un pequeño espacio para que se ensamble. Como una saliente, ¿no? Esa es una posibilidad. Una es apoyar la viga directamente arriba de la columna, pero eso casi no se hace. Lo que se hace es lo que dice su compañero, se le deja una saliente a la columna y ahí se cuelga la viga, ahí se apoya la viga. Esa saliente es esa ménsula. Y podrán entenderme que no se comporta nada parecido a una viga, ni nada parecido a una columna. Entonces ahí vamos a tener que hablar de cómo se diseñan esos apoyos. Luego hay unas vigas que son muy peraltadas. ¿Qué quiere decir? Que su peralte es mucho más grande que su ancho. Y son tan peraltadas que la teoría de flexión de una viga, o la teoría que vimos en el curso de elementos de concreto, ya no aplica. Porque si se acuerdan, una de las grandes suposiciones que hacíamos es que sección plana permanece plana. Y con base en eso, era que podíamos diseñar en flexión los elementos de concreto. Pero cuando las vigas son muy peraltadas, desarrollan otros comportamientos. Y entonces vamos a hablar con detalle cuáles son esos otros comportamientos, qué de lo que aprendimos en el curso anterior todavía sirve y qué tenemos que introducir como material complementario, como material nuevo, para asegurarnos que diseñemos bien esas vigas de gran pedal. Entonces, pues vamos a trabajar con esto. Y luego nos vamos a ir a los famosos elementos planos. Vamos a definir qué es un elemento plano, pero yo creo que ya pueden imaginar una losa, un muro, de qué estamos hablando cuando hablemos de un elemento plano, pero vamos a ser muy formales cuando lleguemos a la unidad 6 y vamos a hablar qué es un elemento plano. Y luego, de los elementos más importantes son los muros de concreto. Entonces, primero vamos a hablar de muros sujetos a pura carga vertical y fuerzas fuera de su plano, como serían cargas por peso propio y cargas por viento. Y luego vamos a hablar de muros sujetos a fuerzas horizontales, como pueden ser muros sujetos a sismos o a viento. Entonces, este va a ser un tema muy importante porque el proyecto final que van a tener que hacer, ahorita hablamos de él, en lugar de hacer una estructura de marcos, van a hacer una estructura de muros. Y vamos a imponer algunas condiciones de diseño que no son normales para que ustedes, pues literalmente batallen un poco para tratar de entender cómo se comportaría esta estructura que no es convencional y cómo le harían para aplicar lo que aprendimos correctamente a esa estructura. Entonces, pues vamos a hablar entonces de muros sujetos a diferentes tipos de carga y luego de diferentes tipos de losas. Dice losas perimetralmente apoyadas. Estas losas normalmente se apoyan sobre vigas. Pero vamos a ver, bueno,
serían losas perimetralmente apoyadas que trabajan en dos direcciones. Hay un caso, ya lo discutiremos en detalle, en que la losa solo trabaja en una dirección. O sea, las cargas se van en una sola dirección y entonces hay que saber cuál es esa dirección para que no vaya a fallar nada. Entonces, la losa, normalmente si yo pongo, digamos, aquí parado el centro de alero de losa, mi carga se está distribuyendo en esta dirección y también simultáneamente parte de mi carga se va en esta dirección. Nosotros estamos trabajando en esta dirección, pero parte de mi peso se está distribuyendo así. Y así trabaja en muchos sistemas de visto. Pero bajo ciertas circunstancias que vamos a asegurarnos con detalle, la losa solo trabaja en una dirección. Más vale que identificamos bien esa dirección, porque si no la identificamos, pues no va a ser un diseño, digamos, adecuado. Y luego vamos a hablar de losas planas. Este edificio sobre el que estamos es un edificio de losas planas. Les preguntaría si pueden ver vigas en este edificio. ¿Están de acuerdo que hay edificios que tienen vigas? Pero la pregunta sería, ¿este tiene vigas? ¿Ven las vigas por ahí? No están las vigas. La losa se apoya directamente sobre las columnas. A eso se le llama una losa plana. Cuando la losa, en lugar de que se apoye sobre vigas, que a su vez se apoyan sobre columnas, la losa se apoya directamente sobre las columnas. Y eso tiene muchos retos que vamos a platicar. Una vez que terminemos de discutir cómo se diseñan muros y diferentes sistemas de piso, los más comunes, vamos a hablar de cimentaciones, y en este caso es específicamente las cimentaciones sobre zapatas. Una zapata, pues es un poquito la idea de la losa, nada más que la volteamos de cabeza y la zapata va en contacto con el suelo, pero es un elemento plano que recibe la columna. ¿Ven cómo la losa recibe la columna ahí? ¿Qué pasaría si la losa la pusiéramos hasta el fondo, en contacto con el suelo, y luego haríamos llegar la columna a la losa? ¿Y por qué creen que no podríamos poner la columna directamente en contacto con el suelo? ¿Cuál sería el problema con eso? Aplastaríamos el suelo. Entonces tenemos que distribuir la carga de la columna a un área más grande para reducir el esfuerzo sobre el suelo y hacer que el suelo trabaje dentro de los rangos de esfuerzo en los que puede trabajar. Entonces precisamente vamos a hacer eso. Pero la losa la vamos a ver como una especie de, como de estructura de cabeza. En lugar de estar la columna y arriba la losa, la zapata está abajo, que es como una losa, y arriba está la columna. Y los mismos tipos de consideraciones que tenemos que diseñar para la losa con columna, tenemos que revisarla para la losa con zapata. Y finalmente, este es un tema que ahorita vamos a ver que no se evalúa, pero vamos a platicar de cómo diseñar marcos para que resistan sismos. Van a ver que de lo más difícil que hay en este mundo es hacer que un marco resista sismos. Por eso cada vez que tienen Ciudad de México, pues pasan cosas muy desafortunadas, porque los marcos no son buenos sistemas para resistir sismos por muchas razones. Y sin embargo es el tipo de sistemas que construimos en Ciudad de México. Entonces, ese es un tema que tiene que recibir mucha atención de todos nosotros si vamos a construir en Ciudad de México. Si vamos a ir a Mérida o a Monterrey, pues no importa. Por lo que aprendamos en este curso tenemos. Pero ahí vamos a empezar a destacar los grandes retos y todas las cosas que hay que hacer para hacer que los marcos se comporten bien ante los sismos. Y digamos, como ya vamos a estar acabando el proyecto y ustedes van a estar resolviendo su proyecto final cuando hablemos de marcos, esa es una unidad que no vamos a evaluar. Es como una unidad de cultura general, digamos así. La bibliografía son estos tres libros. Bueno, son tres libros. El primero sí es un libro que es el que escribió el doctor Oscar González Cuevas. Es muy buen libro, pero no sé si ven en qué año está escrito. Y nuestra norma de diseño de estructuras de completo cambió en 2017. Entonces, a pesar de que el libro del doctor González es buen libro, no está actualizado para lo que se hace hoy en día. Los conceptos son casi todos los mismos, pero las fórmulas han cambiado, las ecuaciones de diseño han tenido cambios. Entonces, pueden usar este libro, pero solo como para consultar las bases conceptuales del diseño. Todo lo vamos a hacer conforme
a la versión de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto que se publicaron en 2017. Entonces, esto también se los voy a incluir como parte del material del curso. No es obligatorio que lo vean, pero digamos que el curso lo vamos a basar sobre estas notas, sobre este archivo de PDF. Vamos a ir leyendo este archivo de PDF, haciendo discusiones y consideraciones alrededor de este archivo. Este sí tiene todo actualizado, este también tiene todo actualizado, y entonces, aunque solo necesitarían ir revisando lo que sucede en este archivo, si quieren profundizar algo, se pueden ir en términos de cómo se hace el diseño a las normas técnicas estas que están aquí en el punto 2. Y si hay algo conceptual que quisiesen profundizar, no tanto la ecuación en sí misma, sino el procedimiento, entonces este libro puede ser de muchísima utilidad. De todas maneras, pues vamos a tratar de hacer lo más transparente posible y discutir lo más posible cómo se diseñan las estructuras de concreto, y entonces, estrictamente hablando, solo necesitan como material didáctico, como las notas del curso, este archivo. ¿Cómo se va a desarrollar el curso? El curso se evalúa a partir de tareas, un proyecto final, que en realidad es una tarea, pero es una tarea más larga de lo convencional, entonces lo vamos a tomar como un proyecto y 2 exámenes parciales. Dice que el primer examen abarcará las unidades 2 y 3. Noten que son 8 unidades, ¿no? Entonces, si ven, mucho de lo que nos importa es aprender a diseñar vigas y columnas. Sigue siendo como lo fundamental para nosotros. Y el segundo parcial abarca ménsulas, vigas de gran peralte, elementos planos y zapatas. La unidad 8, como ven, no se evalúa, ¿no? Si ustedes ven acá, aquí nunca dice la unidad 8 ni la 1. La 1 y la 8, la primera y la última son como para hacernos reflexionar de varias cosas, pero lo que se evalúa es de la 2 a la 7. Noten que el primer parcial solo son 2 unidades y que el segundo parcial son 4 unidades. Pero aún así está balanceado el curso, pues. El proyecto final consistirá en diseñar una pequeña estructura de concreto reforzado. Fíjense que hay una cosa un poquito rara, no sé qué tanto raro se les va a escuchar, pero hay 2 grandes retos como diseñadores de estructuras de concreto. Diseñar estructuras muy, muy grandes o diseñar estructuras muy, muy chicas. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Pues sí, chicas debe ser facilísimo, ¿no? Las grandes entiendo que me diga que son difíciles, pero ¿por qué me dicen que las chicas son difíciles? Pues imagínense que las cargas son tan chiquitas que con una columna de 15 centímetros por 15 centímetros resuelven el problema. Y la pregunta para ustedes es si usarían una columna de 15 por 15. ¿Quién tendría una opinión al respecto? ¿Creen que sea prudente usar una columna de 15 por 15? ¿Por qué sí o por qué no? Ya oí varios no, pero ¿por qué no? Es muy esbelta, pero hay algunos retos más. El 15 por 15 es la dimensión externa. ¿Se acuerdan más o menos de qué tamaño son los recubrimientos? ¿De qué tamaño quedaría el estribo que tendríamos que usar? Porque la columna es de 15 por 15, pero el estribo es más chiquito, ¿están de acuerdo? ¿De qué tamaño quedaría el estribo? Pues muy chiquito. ¿Creen que sea fácil fabricar un estribo de ese tamaño? Un estribo de este tamaño lo fabricamos sin problema. ¿Creen que uno de este tamaño sea fácil de fabricar? Dándole todos los dobleces que hay que darle. ¿Qué me dicen? Pues es bien difícil de fabricar. Fabricarlo chiquito es muy difícil. Cuando los elementos son grandes, ya tenemos resuelto eso, pero cuando son muy chiquitos, darles el doblez, darle el anclaje, no es fácil. ¿Se acuerdan que las barras tienen que ir ancladas y que el anclaje no es chico? Si un elemento es muy chiquito, ¿cómo anclamos el acero que viene en la otra dirección? Entonces, curiosamente, aunque suene raro, es muy difícil diseñar estructuras pequeñitas de concreto reforzado. Entonces, ustedes van a tener que ser muy juiciosos, no solo de diseñar el elemento, sino de pensar en que alguien lo tiene que construir. Y si alguien lo tiene que construir, ¿cuál es el tamaño mínimo que ustedes tienen que usar?
Porque si le dicen, oye, ya saqué que el muro tiene que tener 4 centímetros de ancho, ¿saben quién va a construir eso? Bien, nadie. Entonces, ustedes tienen que reflexionar como diseñadores, pero también como constructores, y todo eso lo vamos a platicar. Pero el punto del proyecto final es que van a encontrar que diseñar estructuras en donde los elementos sean muy chiquitos no es fácil. Entonces van a tener que tomar decisiones de cuál es el tamaño mínimo que ustedes van a usar para sus elementos de concreto. Y dice que en su caso, el examen global será una oportunidad para subsanar o mejorar la calificación de los exámenes parciales. En ningún caso, la única forma que sería obligatorio presentar el global sería para reponer calificación de los parciales. O sea, el global, si ven acá, no aporta, acá no ven que el global aporta, ¿están de acuerdo? ¿Cuándo van a presentar el global? Cuando les haya ido tan mal en los parciales, que digan, bueno, me saqué 4 en el parcial, voy a presentar el global para, pues lo que saque en el global, eso es lo que va a aparecer por el examen parcial 1. Entonces, pueden reponer el parcial 1, pueden reponer el parcial 2, o a lo mejor si les fue mal en los 2 parciales, tendrán que presentar todo el global, cosa que no es nada recomendable, pero esa es la posibilidad. Entonces, a ver, si salen razonablemente bien, las tareas van a contribuir con 20%. El examen parcial 1 con 30%, el examen parcial 2 con 30%, y se acuerdan que siempre aquí está el global, y que el global siempre contribuye un porcentaje importante al curso. Noten que aquí quien va a contribuir de forma importante a la calificación final es el proyecto. Entonces el proyecto lo tienen que hacer bien, las tareas lo tienen que hacer bien, porque si no hacen las tareas o el proyecto, ¿cuál es la calificación máxima que podrían obtener en el curso? No tendrían este 20, ¿están de acuerdo? Ni este 20. Aunque saquen 100 y 100 en los 2 parciales, ¿qué calificación es esta? 6. O sea, penitas les da para pasar. Entonces, ojo que el éxito en términos numéricos de este curso es que dediquen tiempo a las tareas, pero que también dediquen tiempo al proyecto. Esta decisión depende enteramente de ustedes. Si el promedio de los parciales les alcanzan con las tareas y el proyecto para alcanzar una calificación que a ustedes les deje tranquilos, ahí terminó el curso para ustedes. El global solo es una forma de o reponer un mal primer parcial, o reponer un segundo parcial, o reponer 2 parciales muy mal hechos. No les aconsejo que lleguen a eso, porque un global de todo el curso de estructuras de completo no es digamos, la actividad más sencilla en el mundo. Entonces, pues ojalá logren invertir el suficiente esfuerzo a lo largo del curso sostenido, de tal manera que alcancen aquí un promedio numérico que conforme a esta escala, pues les dé una calificación con la que ustedes estén satisfechos. Pero ojo que el global no es una actividad en sí misma, es una actividad para reponer algo en que pudieron haber fallado con anterioridad, pero les repito, no les sugiero que se esperen hasta el global a ver si salen bien en el curso. Mejor inviertan una actividad sostenida en tareas, en los exámenes y el proyecto, para que cuando llegue el final del curso ya puedan quitarse del medio este curso. Bueno, esas son las reglas con las que vamos a llevar el curso. ¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer en cuanto al contenido del curso, los objetivos del curso, cuáles son los materiales de apoyo para el curso, cómo se va a desarrollar el curso? ¿Algún comentario? Nadie. Todo el mundo está conforme. Ojo que aquí están las reglas al principio de las notas. ¿Por qué les digo esto? Porque todos los cursos siempre, ya sea la octava, novena, 10ª semana, alguien pregunta, oye, ¿cómo va a calificar? Bueno, nada más regrésense a las hojas iniciales de las notas y ahí están todas las reglas que deben saber. Qué mejor que las tengan, digamos, conscientes durante el desarrollo del curso para que sea el curso, para que pueda ser un curso exitoso. Bueno, todo esto se complementa con un archivo a donde van a venir todas las tareas.
Las tareas del curso de elementos de estructuras de concreto son algo raras. ¿A qué me refiero? Que van a tener que pensar mucho cómo se comporta la estructura. No es lo mismo entender el comportamiento de unos elementos que entender el comportamiento de una estructura. Entonces, la tarea 1 es una tarea que los va a hacer pensar mucho, a pesar de que digamos, numéricamente no es muy difícil, pero van a tener que reflexionar muchísimo en cuanto a cómo se resuelve el problema. Ya, ya cuando llegue el momento, vamos a discutir un poquito antes de que resuelvan la tarea, cómo sería. Pero es una estructura muy sencilla, es una grúa que está montada sobre una viga, pero la grúa se puede mover, puede tener, cargar 40 toneladas, pero esas 40 toneladas las debe poder mover a lo largo de toda esta viga. Esto está apoyado sobre esta columna. Y aunque no se vea tan directo, la interacción que hay entre esta viga y esta columna es muchísima. La columna no se va a quedar sin deformar, aunque noten que la carga está siendo aplicada a la viga, la columna se va a deformar en respuesta a la carga, porque la viga le baja acciones a la columna y la columna se deforma en respuesta a estas acciones. Entonces, este sistema, aunque se ve muy sencillo, se comporta de forma muy interesante. Y además ustedes tienen que imaginar cuál es la peor condición para el diseño de la viga y la columna. Si que la grúa esté aquí, o que avance la grúa sus 6 metros y la carga esté acá. Tienen que pensar cómo cambian los diagramas de momento, cómo cambia el diagrama de axial, cómo cambia el diagrama de cortante, y pensar cuál es la condición peor, porque ustedes tienen que diseñar la grúa para que aguante lo peor. Imagínense que esta fuese la peor. No estoy diciendo que sea la peor. Imagínense que esta fuese una condición de carga y que esta de acá fuese la peor. Que la grúa fuese capaz de tomar la carga acá, pero luego la transporta acá y cuando llega acá la grúa fallara. Se puede. La grúa debe resistir la carga no importando en dónde la tiene cargada la grúa. Entonces, son pequeñas estructuras de concreto a donde van a tener que diseñar la viga, van a tener que diseñar la columna y van a tener que entender cosas como el hecho de que la norma no aplica a ese tipo de estructuras. Van a tener que cambiar un poquito la norma, pero la van a tener que cambiar con conocimiento de causa. Si yo uso la norma de Ciudad de México para diseñar esa estructura, o no la voy a diseñar bien. Entonces, aquí el punto de este curso es que no solo conozcan la norma, sino que reflexionen de cómo está hecha la norma, de tal manera que si no aplica, ustedes la puedan trascender con responsabilidad y con sentido común. Pero ya, bueno, ya veremos. Entonces, las tareas son un poquito curiosas en el hecho de que hay que darle una pensada, dejar de pensar en elementos y empezar a pensar en estructuras. Bueno, dicho eso, no quiero repetir todo lo que dijimos en el curso de elementos de concreto o lo que algún profe o profesora les ha platicado de elementos de concreto, pero ¿se acuerdan que una de las cosas que llamamos la atención los profes de elementos de concreto es que el concreto y el acero, cuando trabajan juntos muy bien? Porque en lo individual, cada material tiene debilidades y fortalezas, pero hacen una excelente pareja el concreto y el acero, porque ahí donde el concreto es débil, el acero aporta su fortaleza, y ahí donde el acero es débil, el concreto aporta su fortaleza. Entonces ya cuando les combinan, el material estructural tiene propiedades que en lo individual ningún material tiene, pero ya juntos surgen nuevas propiedades que lo hacen muy atractivos. A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a hacer, digamos, como la típica comparación. Esto ya lo hicimos en elementos de concreto, no lo voy a hacer para todo, pero solo quiero llamar en cuanto a la resistencia a tensión. ¿Se acuerdan que el concreto es malísimo para resistir tensiones? Sin embargo, las barras de acero
son buenísimas para resistir tensiones. Entonces, ¿cómo hacemos para subsanar la mala capacidad de tensión de los elementos de concreto? Pues, con lo que sabemos, anticipamos dónde va a desarrollar tensiones, esfuerzos de tensión en el elemento de concreto. Y ahí donde sabemos que va a desarrollar esfuerzos de tensión o que necesita desarrollar esfuerzos de tensión, ¿qué hacemos? ¿Dejamos el concreto solo? Cruzamos el acero para subsanar, para que la excelente resistencia en tensión del acero subsane la deficiencia del concreto. Si nos vamos al otro extremo, ahí noten que el acero está subsanando al concreto, pero cuando es resistencia al intemperismo y al fuego, se invierten los papeles. El acero es muy malo para resistir las acciones del medio ambiente. También es malo para resistir las acciones del fuego. Y sin embargo, el concreto es excelente. Entonces, ¿qué hacemos? Protegemos las barras de refuerzo con el concreto para protegerlo de esos dos, digamos, agentes. Y entonces, todo lo malo que pudiese tener el acero, material individual, queda subsanado con la fortaleza del concreto. Bueno, pues aquí están, ¿por qué casan también el concreto y el acero? Y también en el curso de elementos de concreto, platicábamos de cómo se comportan las barras de acero y, por ejemplo, un cilindro de concreto. Y para decir cómo se comportan, ¿se acuerdan que usamos diagramas esfuerzo contra deformación unitaria? Estas son para esfuerzos normales, de tensión o de compresión. Entonces, ¿se acuerdan que una barra desarrolla muy bien sus esfuerzos de tensión? ¿No? Nosotros, es muy resistente las barras de acero longitudinal a la tensión, y una vez que alcanzan su esfuerzo de fluencia, fluyen, ¿se acuerdan? Con fines de diseño, nunca consideramos este endurecimiento por deformación. ¿Se acuerdan que solo consideramos que fluyen y que una vez que fluyen conservan su esfuerzo a grandes deformaciones? Esto no lo habíamos dicho antes, pero en este curso tenemos que pensar que las cosas se pandean. En elementos de concreto nunca se nos ocurrió que las cosas se pueden pandear. Entonces, ¿se acuerdan que hay acero en compresión? ¿Quién se acuerda qué es el acero en compresión? Que cuando hablábamos de elementos de concreto, ¿a qué nos referíamos con acero en compresión? El acero en tensión, pues es el que está en la zona de tensión de las vigas, ¿están de acuerdo? ¿Y cuál era el acero en compresión? ¿Quién se acuerda? Está en el área de concreto. ¿Se acuerdan que para sacar la resultante a compresión, había que sacar la resultante del bloque de concreto, pero había que sacar el esfuerzo en las barras de compresión y con eso sacar las fuerzas del acero en compresión? ¿Y se acuerdan que las dos fuerzas en compresión tenían que ser igual a la tensión? Bueno, pues ese es el acero en compresión. Y una cosa que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿qué pasa cuando una barra de acero es esbelta? ¿Qué pasa cuando la comprimimos? ¿Sí? Y eso nunca lo platicamos en elementos de concreto, ¿se acuerdan? Pero acá, ¿qué creen que tenemos que lograr? Tenemos que lograr que la barra fluya, porque ¿se acuerdan que a veces fluye el acero en compresión? Nunca dijimos que eso es difícil, solo decíamos, pues si el L, la deformación, ¿se acuerdan que era la E'S? Si la E'S es mayor que el Y, entonces ya fluyó el acero en compresión. Pero nunca dijimos que es un reto lograr que esas barras tan delgaditas no se pandeen. Entonces ahora vamos a tener que aprender a detallar los elementos de concreto para retrasar ese pandeo. Y ya vamos a ver qué estrategias. Entonces, lo que les estoy diciendo es que las barras en compresión pudiese ser que no fluyeran si no cuidásemos o no retrasáramos el pandeo durante el diseño. Pues acá tenemos que aprender a retrasar ese pandeo y vamos a tomar medidas para retrasar ese pandeo. Bueno, así se trabaja el acero. Y se acuerdan que era bien importante confinar el concreto, porque solo confinando el concreto lográbamos sobre todo la capacidad de deformación que se requiere. Cuando el concreto no está bien confinado, alcanzamos una resistencia, pero la perdemos rápidamente y a muy bajos niveles de deformación. ¿Quién se acuerda cómo se llama esta falla? Cuando el concreto llega hasta su última capacidad y falla, ¿qué decimos que le pasa? Se aplasta.
la forma de falla del concreto se aplasta. Entonces, esto le pasa al concreto cuando no está confinado. Pero en elementos de concreto explicábamos qué era el confinamiento y cómo lograrlo. Y veíamos que no solo se alcanza una resistencia mayor, un esfuerzo bastante mayor, sino más importantemente, no sé si ven que se puede incrementar sustancialmente qué tanto se deforme el concreto antes de que se aplaste. ¿Quién se acuerda, según lo que hablamos en elementos de concreto, cómo se confina el concreto en un elemento de concreto? ¿Qué se usa para confinar el concreto? Los estribos y el acero longitudinal, es una jaula. Entonces, tenemos que disponer bien el acero longitudinal y cerrar los estribos para que ese acero confine el concreto. Entonces, ¿qué me dirían? ¿El concreto que está fuera de los estribos está confinado? No. No. ¿Y el que está dentro de los estribos? Entonces, cuando la columna trabaja ya grandes esfuerzos y deformaciones, ¿qué le pasa al concreto que está fuera de los estribos? Se agrieta, ¿y cómo se llama cuando se agrieta tanto que se cae? Se desconcha. Entonces, si yo llego y veo una columna sin recubrimiento, quiere decir que la columna trabajó a tales niveles de esfuerzo y deformación que el concreto no confinado no, se aplastó y se desconchó. Pero el que debe seguir ahí es el que está adentro de los estribos. Entonces, si un experto en comportamiento de elementos de concreto ve que se desconchó el concreto, no necesariamente se va a asustar. Pero si ve que está agrietado todo el concreto que está dentro de los estribos, entonces ya podemos oficialmente asustarnos como ingenieros y pedir que se tome una medida extrema con ese edificio. Digamos, este es el comportamiento de los materiales en lo individual? ¿Se acuerdan que normalmente estudiamos cilindros y normalmente estudiamos barras de acero? Esto lo estudiamos en el curso de laboratorio de mecánica de sólidos. No sé si han tenido, si por efecto de la pandemia alguien de ustedes no vivió la experiencia de deformar axialmente una barra hasta llegar a su fractura. Así como la falla en el concreto se llama aplastamiento, la falla a tensión de una barra se llama fractura. Esto también estudian el comportamiento del concreto sin confinar. Acá en el salón de clase les explicamos que si lo confináramos, tendríamos todos estos beneficios. Ahora, si se acuerdan, decíamos que no solo se estudian los materiales de forma independiente, sino que vamos construyendo elementos de concreto y los vamos estudiando en el laboratorio. Pues no sé si alguien haya tenido oportunidad de ir al laboratorio de estructuras y ver unas pequeñas vigas por ahí, unas columnas, unos muros, unas vigas llegando a unas columnas con todo un pedazo de losa colado. Entonces, recreamos en el laboratorio elementos estructurales, los hacemos lo más realista que podamos, o ensamblajes de elementos estructurales. Y les ponemos acciones conforme a lo que la naturaleza les impondría y tratamos de entender cómo diseñarlos mejor. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus cursos anteriores, cuando tenemos una estructura y le ponemos una serie de cargas, los elementos desarrollan momentos, cortantes, axiales y torsiones. ¿Se acuerdan que hay un curso especializado en hablar de diagramas de momentos, diagramas de cortantes y diagramas de axiales, que es estructuras isostáticas? Pero ahí nada más era como aprender a calcular estas fuerzas internas, pero ya llegó el momento de tomar las decisiones de diseño que le permitan a los dos elementos aguantar todas estas fuerzas internas. Pero si se acuerdan del curso de elementos de concreto, y a ver ahorita quién se acuerda, el comportamiento más estable, el mejor comportamiento, el que más nos conviene de un elemento de concreto, es cuando su comportamiento está dominado por flexión. ¿Qué quiere decir eso? Que los momentos son más grandes en términos relativos que los cortantes y los axiales. Siempre va a haber, si hay momento, hay cortantes. Las columnas siempre van a tener axiales. Entonces, esos elementos siempre van a estar presentes en nuestras estructuras de concreto. Pero lo que queremos lograr es que en términos relativos los momentos sean más grandes que los otros elementos o las otras fuerzas internas.
porque si eso sucede, el comportamiento de nuestros elementos es más favorable. ¿Se acuerdan? Discutimos esta gráfica al inicio del curso de elementos de concreto, que este era momento contra curvatura. ¿Por qué momento? Porque es el comportamiento más estable, es el que queremos fomentar en los elementos. ¿Por qué curvatura? Porque el momento es una fuerza rotacional, entonces necesitamos una medida de deformación rotacional. Y ustedes ya saben calcular la curvatura, nunca se los dijimos en elementos de concreto, pero la curvatura es el ángulo que, ¿se acuerdan que este ángulo lo tenían que calcular? ¿Para qué necesitaban este ángulo? Para que, dado que este era .003, ¿se acuerdan que por triángulos semejantes tenían que calcular cuánto era esta deformación unitaria? Para lograr eso, lo que estaban considerando es la existencia de este ángulo. Este ángulo es esta curvatura. Y entonces, si fuésemos incrementando la curvatura, se va incrementando la deformación y entonces el elemento va desarrollando distintos comportamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando se va incrementando esta curvatura? Cuando estamos en el rango de comportamiento elástico, a mayor deformación, mayor momento. O si quieren ver, vamos a suponer que tenemos este momento y que lo vamos incrementando. Entonces, ¿se acuerdan que cuando aplicamos este momento a nuestra sección transversal de concreto, aquí está vista de frente, no sé si se entiende, esta es la sección transversal y este es el acero longitudinal. Este es el acero longitudinal, pero está visto de lado. ¿Sí me entienden? Y aquí le vamos a imponer un momento. Vamos a empezar con un momento muy chiquito y vamos incrementándolo poco a poco. ¿Qué es lo primero que le va a suceder en términos del comportamiento de los materiales? Noten que del lado de tensión, ¿qué tal trabaja el concreto? No sé si ven, casi nada. Acá está esta es la compresión. Noten, el concreto casi no resiste tensión. Entonces, ¿qué va a pasar conforme vamos incrementando el momento? Noten que acá está el lado de tensión de la sección transversal y aquí está el lado de compresión. ¿Qué es lo primero que le va a pasar a esta sección transversal? Aquí estoy desarrollando tensión, acá, y la estoy incrementando poco a poco porque estoy incrementando poco a poco el momento. ¿Qué es lo primero que le va a pasar a mi sección transversal? Exacto. Se agrieta porque el concreto casi no alcanza tensión, ¿están de acuerdo? Entonces, a un momento muy bajo, se va a agrietar la sección transversal. Y como se agrieta, perdemos material. El concreto que está agrietado ya no contribuye a la rigidez de la pieza y por eso ven aquí un cambio de pendiente. ¿Se acuerdan que en una gráfica de fuerza contra deformación, la pendiente es la rigidez? Pues aquí ven una pérdida de rigidez por el agrietamiento. Y seguimos incrementando momento y llega un momento que, y bueno, llega un instante que en la sección transversal ya no puede seguir incrementando su momento. ¿Qué pasa acá? ¿Quién me dice? Acá se agrietó el concreto. ¿Aquí qué pasó? Fluye el acero, pero fluye a un nivel de esfuerzo mucho mayor, ¿están de acuerdo? Por eso se necesita un momento mucho mayor. Y una vez que fluye el acero, ¿se acuerdan que este puntal de tensión ya no puede desarrollar más fuerza? Y entonces el momento se mantiene relativamente estable. Ahora, ¿por qué nos conviene que fluya el acero y que la sección transversal se deforme aquí en lo que llamamos el rango no lineal de comportamiento? ¿Quién recuerda del curso de elementos de concreto? ¿Por qué decíamos que es importante que este acero fluya? Y que una vez que fluye, la sección transversal se pueda deformar mucho antes de ahora sí ya de fallar. ¿Cuál era nuestro argumento de por qué era importante eso? Muchas informaciones no llegan. Exactamente. Si a fallar aquí la sección transversal, a muy bajas niveles de deformación, fallaría el elemento de concreto. ¿Qué querría decir? Que yo podría estar en presencia de un estado muy arriesgado y yo no enterarme, porque el elemento de concreto desde fuera se vería perfectamente sano. Entonces, ¿por qué queríamos que los elementos de concreto tengan la capacidad de desarrollar mucho comportamiento no lineal para que se vayan deformando, deformando, deformando? Visualmente, algo me está diciendo que no está bien y ya yo tomo la decisión ingeniería que corresponde. Entonces, decíamos que era muy importante procurar que los elementos desarrollaran comportamiento en flexión, porque entonces esta deformación puede ser muy grande. El hecho de que esta deformación sea muy grande es que el elemento se deforma muchísimo antes de fallar y nos va avisando que algo está mal. Pero si no tuviese esta capacidad de deformación la pieza, entonces
casi yo la vería como que no pasa nada. Y de repente la pieza fallaría de una forma muy dramática. Bueno, habíamos argumentado eso, y entonces entenderán que nuestras vigas y columnas tienen que estar diseñadas para que desarrollen comportamiento no lineal estable por flexión. Y entonces, como parte de lo que tenemos que lograr en este curso, pues es eso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los objetivos de diseño? Y si se acuerdan, habíamos dicho que independientemente del material estructural del que trabajemos, no importa si es acero, si es madera, si es mampostería, si es concreto, cuando hacemos las pruebas experimentales, aprendemos muchísimo de los materiales estructurales que usamos y de los elementos estructurales que usamos. Aquí tienen un muro. Y entonces en el laboratorio, imagínense que construimos un muro y lo vamos deformando lateralmente. En esta prueba, por ejemplo, en específico, lo que queremos entender es cómo se comporta este muro de mampostería ante los efectos del sismo. ¿Se acuerdan del curso de diseño estructural? Bueno, fue hace mucho, pero ¿cómo se calcula el efecto del sismo sobre una estructura? ¿Quién se acuerda así del curso de diseño estructural? Cuando decía el profe, a ver, calcula las fuerzas sísmicas, y les daba información de un edificio y les decía, calcula las fuerzas sísmicas. ¿Cómo eran esas fuerzas? ¿Quién se acuerda? ¿Eran verticales? ¿Eran horizontales? ¿Cómo eran? Eran laterales. Entonces, ¿cómo diseñamos los edificios contra los sismos? Para que resistan un empujón lateral. ¿Creen que los sismos solo empujen lateralmente? ¿Han oído hablar de la componente vertical del sismo? Quiere decir que el sismo también se mueve verticalmente. Entonces, ¿por qué cuando hacemos el cálculo de la fuerza sísmica solo pensamos que empuja de lado? ¿A alguien se le ocurre por qué ignoramos la componente vertical del sismo? Pues, ¿qué creen? Que la componente horizontal es mucho más destructiva. Esa es la que nos cuesta sobrevivir. Si los sismos solo fueran verticales, no tendríamos problema con que nuestros edificios resistieran los sismos. Las componentes horizontales son las que nos cuestan muchísimo resistir. Por eso es que despreciamos las verticales y nos concentramos en las horizontales. ¿Y por qué tanto rollo? Porque estamos deformando de lado este muro. Estamos simulando la componente horizontal del sismo, no la vertical. Estamos ignorando la vertical en el laboratorio. Aquí está la deformación lateral del muro. Llevamos la cuenta de qué tanto la estamos deformando lateralmente. Y lo vamos deformando poquito a poquito, ¿no? Primero 1 centímetro, luego 2, hasta que lo hagamos fallar. Y cada vez que lo deformamos un poquito, medimos qué tanto está resistiendo. Tenemos instrumentos que nos permiten, para cada deformación que le imponemos al muro, nos va diciendo qué tanto resiste. Esta es la resistencia lateral del muro. Y con eso hacemos estas gráficas. Lo muy importante, que es lo que toda esta discusión viene a ello, es que noten cómo va cambiando el estado del muro. Aquí, ¿cómo me dirían que está el muro? ¿Muy dañado? Y acá, se supone que este pedacito ya se cayó. Eso es un efecto, pues. No sé si ven cómo se da. El muro está aquí sin daño hasta que aquí está a punto de caerse. ¿De qué depende qué tanto se daña el muro? Y esto es igual para cualquier elemento estructural, es qué tanto se deforma. En el caso del sismo, qué tanto se deforme lateralmente. Mientras más se deforme el elemento, más se daña. Pues bueno, sé que esto no va a salir en la pantalla, pero ¿por qué? Si hacemos la prueba con mis lentes, cosa que no lo vamos a llevar a la pantalla. Pero si yo lo deformara poquito, la deformación fuera pequeñita, ¿qué dirían? ¿Se dañan mis lentes? No. Lo mismo una estructura. Ahora poquito más. ¿Qué pasaría si yo le siguiera? Y si le sigo, ¿están de acuerdo que si le sigo acá se va a hacer una deformación permanente? Va a quedar así como doblado permanentemente. Y si le sigo, no, lo voy a romper, ¿están de acuerdo? Lo mismo le pasa a las estructuras. Si logramos que se deforme un poco, se daña un poco. Pero si el fenómeno natural es capaz de hacerlo deformar más,
se va a dañar mucho y si la deformación es excesiva, nos puede llevar a la falla. ¿Por qué es muy importante saber eso? Porque dado que nosotros somos responsables de diseñar el sistema estructural, nosotros tenemos que impedir que la estructura se deforme hasta acá. Porque si se deformara hasta acá, fallaría. Entonces, no, si se acuerdan en el curso de diseño estructural, con base en esto, se establecen lo que se llaman estados límite. ¿Qué tanto se puede dañar el sistema estructural cuando las cargas son bajas y cotidianas? ¿Y qué tanto se puede dañar cuando estamos hablando de un fenómeno natural muy intenso? Entonces, más allá de que esto ya lo vimos en el curso de elementos de concreto, me gustaría repasar con ustedes este estado límite de servicio y este estado límite de seguridad. El concepto, si se acuerdan, viene desde el diseño estructural, pero en elementos de concreto lo tomamos para explicar las consideraciones que había que hacer para diseñar elementos de concreto. Sigue siendo esto importantísimo, porque esta es la base con la que vamos a diseñar nuestras estructuras de concreto. Entonces, a ver, vamos a leer lo que es el estado límite de servicio. Dice que es el caso de todos los días. ¿Cómo ven ustedes las acciones de diseño? ¿Son muy intensas? Es como hoy, esta estructura está sujeta a acciones externas intensas. No, ¿están de acuerdo? ¿Qué sería una acción intensa en el caso de Ciudad de México? Así es. Ese ya no sería caso de todos los días. Estamos hablando de la operación normal de la estructura. ¿Qué requerimos evitar? Deflexiones importantes, agrietamientos y vibraciones excesivas, así como la transmisión de ruido. Dice que los elementos de concreto reforzado deben permanecer elásticos. ¿Por qué deben permanecer elásticos? No sé si ven que si permanecen elásticos, este es el límite de comportamiento elástico, esta bolita verde. ¿Cómo es la deformación dentro de este rango de comportamiento elástico? ¿Grande o pequeñita? Y si es pequeñita, ¿qué tan dañado está mi elemento? Muy poco. Pues una forma de garantizar que los elementos no se dañen es que lograr que permanezcan elásticos para este estado límite de servicio. La rigidez es muy importante. ¿Por qué? Porque si se acuerdan en el rango de comportamiento elástico, mientras más rígido es el elemento, para la misma carga se deforma menos. Y dado que el daño depende del nivel de deformación, no solo tenemos que tener una resistencia para mantener a los elementos elásticos, sino suficiente rigidez para controlar las deflexiones y vibraciones en el sistema estructural. Pero ¿cuál es el estado límite de seguridad? Ahora sí es el sismo. Habla de un caso extremo. El sismo es un evento natural verdaderamente extremo, en que las acciones de diseño exhiben intensidades muy grandes, y lo que queremos evitar son daños que pongan en riesgo la seguridad de los ocupantes o que resulten en una pérdida significativa de la capacidad resistente de la estructura o que hagan imposible la reparación del sistema estructural. Dice que la resistencia juega un papel muy relevante para satisfacer este estado límite. ¿Se acuerdan que los elementos de concreto se diseñan con base en su resistencia para el estado límite de seguridad? Bueno, pues eso va a seguir sucediendo. Primero vamos a diseñar la estructura para que cumpla este estado límite y luego vamos a revisar las condiciones de servicio en la estructura. Ahora dice que en casos especiales, como puede ser el de sismo, el detallado del acero también es muy importante y en algunos casos también la rigidez juega un papel muy importante. Entonces, lo único que quiero destacar es, estos son los rangos de deformación en los que se mueven nuestras estructuras para el estado límite de servicio. Son bajos niveles de carga, pero debemos controlar muy estrictamente la deformación del sistema estructural. Y para eventos, fenómenos naturales muy severos, dejamos que la estructura se deforme mucho, se dañe un poco más, pero que garanticemos la seguridad de la vida de los ocupantes y que el sistema sea reparado. Oigan, ¿y por qué no dejamos que los sistemas estructurales se deformen hasta acá? ¿A quién se le puede ocurrir por qué no dejamos que se deformen hasta acá? No, pues ya se caen, ¿están de acuerdo? Queremos un margen de seguridad. Como ingenieros estamos obligados éticamente a asegurar un margen suficientemente grande para que nuestras estructuras nunca colapsen.
Entonces, cuando estamos trabajando para el estado límite de servicio, estamos trabajando a este nivel de deformación y esfuerzo, y más o menos para seguridad a este nivel de deformación y esfuerzo. Bueno, entendiendo que las estructuras, bueno, para elementos de concreto, ¿con qué estado empezamos a diseñar y luego cuál revisamos? ¿Diseñamos para servicio y luego revisamos seguridad? ¿O diseñamos para seguridad y luego revisamos servicio? ¿Quién se acuerda? Primero diseñamos para seguridad y luego revisamos servicio. ¿Y saben por qué? Porque estas son fuerzas mucho más grandes, ¿están de acuerdo? Pues normalmente suele regir el diseño, la seguridad del edificio, y una vez que nos aseguremos que la estructura tiene suficiente seguridad, nos aseguremos que para cargas menores no se agriete y no se deflexione y no vibre de forma exagerada. ¿Cuál es el enfoque de diseño? Esto ya lo vimos en el curso de elementos de concreto, pero acuérdense que esto es como un repaso para dar entrada a las estructuras. El enfoque que usamos es de demanda contra capacidad. Hacemos un modelo del edificio y le ponemos las cargas. ¿En qué curso aprendieron a calcular las cargas que se le ponen a los edificios? ¿Quién se acuerda? En análisis, pero había un curso que se dedicaba exclusivamente a decir, mira, así se bajan las cargas gravitacionales, diseño estructural, así se calculan las fuerzas por sismo, así se calculan las fuerzas por viento. Estos son los factores de carga que se ponen, ¿se acuerdan? Bueno, eso lo tendrían que hacer conforme a lo del diseño. Acá yo les voy a recordar algunas cosas y ustedes van a tener que hacer los análisis a mano. Claramente, yo voy a tener que crear un contexto para que eso lo puedan hacer de manera fácil. Normalmente eso se hace con una computadora. Pero dadas las circunstancias de este curso, ustedes van a calcular las acciones de diseño y las van a imponer en su estructura. Y con eso van a sacar una serie de demandas. Y en un segundo paso se van a asegurar que los elementos estructurales tengan suficiente capacidad para satisfacer estas demandas. Tal como lo habíamos platicado en el curso de elementos, esta demanda puede ser de rigidez, de capacidad de deformación y de resistencia. Y casi siempre el enfoque que usamos es privilegiar la resistencia. Entonces, cuando hablemos de estas demandas son fuerzas internas que salen del análisis. ¿A qué me refiero? Estrictamente tendríamos que hacer un modelo de la estructura. Ponerle las cargas como las calculamos en diseño estructural y luego correr un programa de computadora para que me diga, estos son los diagramas de momentos. No regresaríamos al curso de estructuras isostáticas para hacer esto. Esto ya lo saben hacer y ya entienden el concepto. En la vida real las estructuras son tan grandes que esto lo tiene que ser un programa de computadora. ¿Y qué vamos a hacer en este curso? Asegurarnos que en cada una de las secciones transversales de esta viga, la viga tenga una resistencia en flexión que sea mayor que estas fuerzas internas, a todo lo largo de la viga. Aunque yo tenga cubierto el 90% de la viga, si hay una sección que falla, ¿qué le pasa a la viga? Pues falla toda. No puede fallar una sola sección. Pues en todo el largo de la viga, el análisis estructural me va a decir cuáles son las fuerzas internas y el curso de este curso se trata de que a lo largo de toda la viga y de toda la columna, nosotros le aportemos la suficiente resistencia interna. Entonces, mucho de este curso está basado en esta ecuación. O sea, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta, pero eso tiene que ver con otros cursos. En este curso el diseño va a estar basado en la capacidad resistente de los elementos. Primero se calculan las fuerzas internas para las acciones de diseño, para las cargas de diseño, y una vez que termina esta fase de análisis, lo que este curso en realidad representa es cómo calcular esta capacidad resistente para que siempre sea mayor o igual que lo que la naturaleza le demanda a mi edificio. Entonces, tal como me lo dijeron, en cursos como diseño estructural y análisis estructural, el alumno ha aprendido a establecer las acciones actuantes. Entonces, en nuestro curso aprenderemos a establecer la capacidad resistente de diferentes tipos de elementos de concreto reforzado y a revisar de manera sencilla algunos aspectos de operación y funcionamiento de las estructuras fabricadas con este material. No se nos debe olvidar el estado límite de servicio. ¿Se acuerdan lo que decíamos en el curso de elementos de concreto? Que
a la fuerza nominal, a la fuerza interna que calculamos del análisis hay que ponerle un factor de carga. Y que a la resistencia que calculamos hay que ponerle un factor de resistencia. Acá dice, pero ¿quién se acuerda por qué se hace eso? Bueno, primero, el factor de carga, ¿cómo es? ¿Menor, igual o mayor que 1? Casi siempre mayor que 1, ¿están de acuerdo? ¿Y el factor de resistencia? Menor que 1. ¿Y por qué se hace eso? ¿Cuál es la lógica de hacer que las cargas sean más grandes que las que creemos que va a haber y decir que la resistencia es menor que la que calculamos? ¿Para qué se hace esto? Para asegurar que en un contexto donde no tenemos seguridad que las cargas son las que nosotros decimos, o que las resistencias no son las que nosotros decimos, dar un factor de seguridad. ¿Se acuerdan que según muchas cosas este factor de seguridad oscila entre 1.5 a 3? Pero bueno, eso nada más lo tienen que recordar, porque en este curso tenemos que usar los factores de carga y también tenemos que usar los factores de resistencia. Estos ya los conocen ustedes para vigas y columnas. Acá nada más los vamos a repasar. Por entonces, ¿cómo se hace? En la vida real todo esto se hace con computadora. Estos son diagramas de momentos, estos por carga gravitacional y estos por sismo. Ahorita no saben por qué así es un diagrama de momentos en una viga por carga gravitacional y no saben por qué el diagrama de momentos en vigas y columnas es así. Lo vamos a discutir un poquito más adelante. Pero entonces a mi estructura yo le pongo las cargas de diseño con sus factores de carga y saco las fuerzas internas. Entonces ese sería como el primer elemento. Y luego, por lo que aprenden en este curso, les doy suficiente resistencia. Aquí está todo digamos, cómo las materias de esta licenciatura y las normas de nuestra ciudad se complementan entre sí. Entonces, dice que las acciones de diseño, las fuerzas internas, se establecen según las normas técnicas complementarias sobre criterios de acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Este título normalmente se ve o se le hace referencia en el curso de diseño estructural. Es el que me dice cuánto pesan las cargas vivas, es el que me dice cómo calcular las cargas muertas, es el que me dice qué factores de carga usar. ¿Se acuerdan que hay distintas condiciones de carga? Estas normas de la Ciudad de México son las que explican todo eso. Luego están las normas técnicas complementarias para diseño por sismo. Son las que explican cómo calcular las cargas laterales debido a sismo. Y las normas técnicas complementarias para diseño por viento. Son las que explican cómo calcular las cargas laterales por viento. Dice que algunos detalles de cómo se establecen las acciones de diseño se discuten en los cursos de diseño estructural e ingeniería sísmica y que las estructuras de concreto suelen analizarse con los métodos que explican las normas técnicas complementarias para diseño por sismo. En Ciudad de México, quien dice qué tipo de análisis hay que hacer para los distintos edificios son las normas por sismo. Ustedes pues qué raro que sean las normas por sismo. Bueno, es que es la acción de diseño más severa en la Ciudad de México. Entonces, es el sismo quien determina cómo deben hacerse los análisis. Entonces, uno tiene que ir a leer las normas por sismo para saber qué análisis aplica para la estructura. No vamos a entrar a esto porque podrán imaginar que esto se tiene que discutir en ingeniería sísmica. Entonces, nosotros vamos a tratar de usar lo más que podamos, de aprender lo más que podamos, sin invadir el ámbito de otros cursos. Y entonces nos vamos a digamos, a concentrar en lo que dicen las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de concreto, que explican los requerimientos de diseño para los elementos de concreto, los detallados para el acero de refuerzo y algunos requerimientos de modelado. Dice que en su caso, el análisis no solo proporciona fuerzas internas, sino deformaciones y deflexiones. Ustedes van a tener que calcular las deflexiones a mano, ya vamos a ver cómo le van a hacer. Vamos a tener que repasar algo de mecánica de sólidos, porque tienen que calcular fuerzas internas y deformaciones en sus estructuras. Y van a ver que las estructuras se deforman de forma muy rara. Acá no podemos ir presumiendo de que solo basta calcular las deformaciones, hay que entender cómo esas deformaciones están afectando el comportamiento del sistema estructural y cómo evitar comportamientos deficientes. Entonces vamos a tener que empezar a desarrollar un entendimiento. Ya tienen todas las herramientas, pero hasta ahora no los hemos forzado que piensen en las consecuencias. Este es el curso
en las que se tiene que pensar en las consecuencias. Entonces vamos a calcular deformaciones y vamos a tener que recordar algunas cosas. Dice que para llevar a cabo un análisis estructural se requiere conocer de antemano la configuración y geometría del sistema estructural. O sea, primero hay que dar unos tamaños preliminares a la estructura. ¿Se acuerdan cómo es la tarea 1? ¿Quién se acuerda cómo es la estructura de la columna? Es una columna y luego ¿qué pasa? ¿Quién se acuerda cómo es la estructura? Yo es una viga así, ¿no? Luego acá nos dan las dimensiones y nos dicen que esto tiene que resistir 40 pulgadas. ¿Qué tanto se deforma esta viga? Depende del tamaño de la viga. Mientras más rígida sea la viga, menos se deforma. Pero eso yo voy a tener que hacer como pruebas. Yo voy a tener que dar un tamaño inicial a la viga. Y en función de ese tamaño inicial, yo voy a hacer un primer análisis. Para ese análisis, la viga se va a deformar en la cantidad. Y esta la tengo que comparar con un límite. ¿Se acuerdan que en elementos de concreto hay límites de deflexión? Entonces, en elementos era fácil porque les dábamos el tamaño de los elementos y ustedes nada más tenían que calcular si pasaba o no pasaba. Pero acá ustedes tienen que dar un tamaño inicial, porque si no dan un tamaño inicial, no pueden calcular esta flecha. Proponen un tamaño, imagínense que esta flecha es más grande que la que permite el diseño. ¿Ya acabaron el diseño? ¿Cómo lo corregirían? Tendrían que ajustar algo. ¿Qué harían? Si esta flecha es más grande que esta, ¿qué tienen que hacer? Hacer más grande la viga. La hacen más rígida. ¿Hasta cuándo saben que ya terminaron? ¿Qué tiene que pasar para que ya digan ya cumplí? ¿Esto lo van a lograr a la primera? Sí, si tuvieran experiencia. No, si es la primera vez que tienen el curso de estructuras de concreto. Entonces van a tener que iterar, pero así es el diseño en la vida real. Uno propone una serie de tamaños preliminares. A esa estructura, con ese dimensionado preliminar, le impone las acciones de diseño y uno ve si pasa o no pasa. Ustedes van a tener que hacerla pasar por deflexión, pero también la van a tener que hacer pasar por fuerzas internas. Puede ser que la viga también sea muy chiquita para acomodar los momentos que las cargas imponen en ella. Entonces van a tener que ir ajustando el tamaño de las vigas y de la columna, bueno, una viga y una columna, hasta que la columna y la viga tengan la capacidad resistente a todo lo largo y ancho de la viga y de la columna, y hasta que la deflexión quede dentro de los límites de la norma. Eso no les va a pasar a la primera. Y el punto de este curso es irlos poniendo en contacto con esto porque el diseño es iterativo. ¿Iterativo en qué sentido? Que nunca la primera le dan. Bueno, ya con mucha experiencia sí, pero casi nunca, con poca experiencia, la primera le van a dar. Y entonces van a tener que iterar e iterar hasta que su estructura satisfaga todas las condiciones de diseño, que eso es lo que dice acá, que van a tener que establecer algo inicial, dice dimensiones preliminares, ¿lo ven? Y las van a tener que probar hasta que se cumplan. Bueno, esto entonces ya aquí ya empezamos ahora sí a irnos hacia el curso de estructuras de concreto. Todo esto lo pueden considerar como un repaso del curso de elementos. Acá ya vamos a empezar con lo nuevo de este curso. Y entonces esto empieza con una unidad 1.5 que es muy pequeñita y que dice que en este curso el alumno aprenderá a dimensionar y a establecer el armado de los elementos de un sistema estructural de concreto reforzado en función de las demandas impuestas en ellos por las acciones de diseño. Esto es al revés de lo que hacemos en elementos de concreto. A ver, vamos a ser muy específicos. ¿Qué les daba el profe en referencia a una viga? Les daba la sección transversal, ¿se acuerdan? Les daba las propiedades de los materiales estructurales y les daba el armado del refuerzo longitudinal. ¿Y qué les pedía el profe? Determinar el momento resistente. Pero acá va a ser al revés. Primero ustedes van a tener que hacer el análisis de la estructura y sacar cuál es el momento actuante. Con base en ese momento actuante, ustedes tienen que sacar la dimensión de la viga, el peralte, el ancho, cuánto va el armado,
cuánto vale el F', etcétera, etcétera. Entonces, antes el profe les daba todo y solo les pedía el momento resistente. Ahora ustedes tienen que tener el momento actuante y con el momento actuante tienen que sacar todo. ¿Qué creen que sea más difícil? Imagínense, lo tienen todo y solo les piden una cosa, ¿están de acuerdo? El momento resistente. Acá solo les dan un dato y lo quieren todo. ¿Qué creen que sea más difícil? Este curso o el de elementos. Porque acá yo les voy a dar un dato y ustedes tienen que resolverlo todo. Vamos a establecer criterios, ¿están de acuerdo? Hay una forma racional de hacer eso y una forma irracional. Vamos a establecer una serie de criterios. Y luego que hagamos ese diseño, ¿qué creen que todavía tienen que revisar? Las condiciones de servicio, las condiciones... ¿Se acuerdan que todo esto solo tiene que ver con el nivel de seguridad? Todavía hay que ver que no se agrieten, hay que ver que no se deflexionen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como verán, pues tiene su chiste, ¿no? Y dice que un aspecto fundamental de diseño de los elementos de concreto reforzado es su detallado. Cómo ponen el refuerzo longitudinal, cómo ponen los estribos, cómo se ancla, cómo se remata el acero. Y esa es una parte muy importante de ese curso. Porque si no se ancla bien el acero, si no se remata bien el acero, no vamos a ser exitosos, aunque todo lo demás esté bien hecho. Entonces, el problema no acaba con decir, yo necesito tanto refuerzo longitudinal, tenemos que asegurar que esté bien anclado, tenemos que asegurarnos que esté bien restringido contra el bandeo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejarla aquí en 1.6 porque no, pues este es un material, ya ahora sí vamos a empezar a hablar de cómo son los sistemas estructurales de concreto reforzado. Vamos a ver cómo salió la grabación. Por si alguien la quiere ver a partir de Zoom el miércoles, lo podamos hacer.